¿Qué tal, compañeros? Hoy les hablaremos sobre la discapacidad auditiva, junto con mis compañeros Díaz Hernández Itzel Quetzali, Díaz González Estefanía, Garduño Martínez Gabriela y su servidor Valle Reyes Roberto Carlos. Bueno, comenzando, ¿qué es la discapacidad auditiva? Bueno, la podemos entender como la falta, la disminución o la pérdida de la discapacidad del aparato auditivo para oír en algún lugar. También se le conoce como dureza de oído o sordera. Una pérdida de oído moderada es mucho más frecuente en la población escolar que una pérdida auditiva total. Los niños con discapacidad auditiva enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje, ya que los niños no pueden decirnos que tienen problemas de oído porque no saben lo que es oír bien. Algunos niños son propensos a tener catarro o padecen de infecciones de oídos recurrentes. Estos son síntomas que pueden afectar a su audición. Características del sonido. Cuando oímos, percibimos sonidos de diferentes fuentes sonoras con distintas características. Por ejemplo, el sonido de un tren en movimiento es fuerte y grave. El de un ventilador es bajo, pero también grave. El de una pequeña campana puede ser bajo y agudo. Los sonidos presentan dos características fundamentales: la intensidad o volumen y frecuencia o tono. La intensidad o volumen ayuda a definir qué tan fuerte o suave es un sonido. Por ejemplo, el canto de un pájaro, una lluvia suave, una conversación entre dos personas constituyen sonidos de baja intensidad. Un tren, un claxon de un camión, motores de un carro son ejemplos de sonidos de alta intensidad. En cambio, la frecuencia o tono es la medida que se refiere al tono de un sonido, por ejemplo, si son sonidos agudos o graves. Implicaciones de la discapacidad auditiva. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír objetos. La persona afectada no solo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente la información auditiva de acuerdo con el tipo y el grado de pérdida auditiva que tenga esa persona. La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la sociedad, por las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido de habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. Estas personas repercuten en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, habla y lenguaje, de la conducta, del desarrollo social y emocional y, claro, del desempeño escolar y laboral. Las causas de la pérdida auditiva son dos tipos: congénita y adquirida. La congénita puede ser de cualquier tipo o grado y puede ser en un solo oído o en ambos. Se asocia a problemas renales en las madres embarazadas, afecciones del sistema nervioso, deformaciones en la cabeza o en la cara, bajo peso al nacer, que puede ser menos de 1500 gramos, o enfermedades virales contraídas por la madre durante su embarazo, como sífilis, herpes o influenza. La adquirida puede ser ocasionada por enfermedades virales como rubiola o meningitis. Puede ser por el uso de medicamentos muy fuertes o administrados durante mucho tiempo, el manejo de desinfectantes o infecciones frecuentes de oído, en especial acompañadas de fluido por el conducto auditivo. La clasificación de la pérdida auditiva es de acuerdo al lugar de la lesión. Por ejemplo, la conductiva se caracteriza por un problema en la oreja, en el conducto auditivo o en el oído medio, que puede ser en el martillo, yunque o estribillo, o en la membrana timpánica, lo que ocasiona que no sea posible escuchar sonidos de baja intensidad. Puede derivar de infecciones frecuentes del oído que no se atienden correctamente. La neurosensorial sucede cuando el oído interno o el nervio auditivo hay una lesión que va del oído hacia el cerebro, la cual impide realizar su función adecuadamente, es decir, traducir la información mecánica en información eléctrica. Así, no se discriminan diferentes frecuencias, de modo que no se puede diferenciar un sonido de otro, y es posible confundir palabras como sopa y copa, o no escuchar sonidos como una conversación suave o el canto de los pájaros. Algunos niños nacen con este tipo de pérdida, y otros la adquieren por la exposición continua a ruidos fuertes o bien a un sonido muy fuerte. La mixta se presenta cuando están afectadas las partes conductiva y la neurosensorial, o bien, según otra clasificación, si se presentan antes o después de la adquisición del lenguaje.
La prelingüística es la que sobreviene desde el nacimiento o antes de que el niño desarrolle la comunicación oral o el lenguaje. Por lo regular es antes de los 2 años. En este caso, al niño se le dificulta mucho desarrollar el lenguaje oral, dado que no escucha las palabras y no sabe cómo articularlas, por lo que requiere servicios especiales. La poslingüística se presenta después de que el niño o adulto ha desarrollado la comunicación oral o el lenguaje. Conforme a la duración, las pérdidas auditivas pueden ser temporales o permanentes. Las temporales es la disminución de la audición de forma espontánea y durante un tiempo definido. Puede ser causada por un tapón de cerumen en el canal auditivo, o ausencia o malformación de la aurícula y del conducto auditivo externo o infecciones en el oído. Las permanentes es la pérdida irreversible que permanecerá durante toda la vida. Indicadores de riesgo. La presencia de algunos de los siguientes factores puede colocar al niño en una situación de alto riesgo para presentar una pérdida auditiva. En este caso les hablaremos de 7 indicadores. El primero son los antecedentes heredofamiliares, que posiblemente hay miembros de la familia que también presentan discapacidad auditiva. El segundo son infecciones adquiridas durante el embarazo de la madre. Por ejemplo, rubiola, sífilis, herpes y toxoplasmosis. El tercero son las deformaciones en la cara o en la cabeza, por ejemplo como el labio y el paladar hendido, anomalidades en la oreja o ausencia del conducto auditivo externo. Otro punto puede ser el peso al nacer menor a 1500 gramos, la ictericia, si el bebé nació amarillo, es decir, si presentó ictericia, meningitis bacteriana y por último, asfixia severa o que el bebé no logra respirar por sí mismo dentro de los 10 primeros minutos de vida. Detección de la discapacidad auditiva. Características de los alumnos que presentan pérdida auditiva. Los niños con una pérdida auditiva ligera reportan retrasos en sus resultados académicos similares a los niños con pérdidas auditivas mayores. Por lo regular, los niños con pérdida de audición leve llegan a perder del 25 al 50% del discurso que se lleva dentro del salón de clases. Otra característica es que algunos de ellos pueden presentar problemas de comportamiento, los cuales los manifiestan con berrinches, enojos y en algunas ocasiones llegan a ser agresivos. Es importante mencionar que los estudiantes con limitación auditiva que se encuentran integrados en aulas regulares frecuentemente pierden instrucciones generales debido al ruido ambiental. Continuando con la detección de la discapacidad auditiva, mencionamos que la identificación de una pérdida auditiva en los primeros años de vida, junto con una orientación a los padres, puede ayudar a que el niño reciba la estimulación necesaria para que éste se le permita desarrollarse adecuadamente en su entorno. Ahora vamos a mencionar algunas de las conductas que los padres pudieran observar para saber si el niño pudiera tener un problema auditivo. Un niño pequeño, después de los 2 meses, no muestra sobresalto ante cualquier ruido, podría ser un factor. Otro sería que suelen hacer mucho ruido cuando juegan. O bien, un niño que al año de edad no balbucea o no voltea ante los ruidos familiares. Otras conductas que los padres pudieran identificar en su hijo con problemas auditivos sería que, pasados los 3 años, no es capaz de repetir frases de más de 2 palabras. O que tenga frecuentes infecciones en el oído, que diga mucho ¿qué? O que al llamarle no le responda siempre, que está distraído, que habla poco y mal o con frases sencillas, que confunda palabras similares, que respire con la boca abierta, que se queje de dolores en el oído, que se resfría a menudo, o bien que nos diga que oye pitidos y ruidos. Auxiliares auditivos. Existen diferentes enfoques y métodos para la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad auditiva, pero no podríamos decir que un método es el mejor o que es el ideal, ya que esto dependerá del tipo de pérdida que presente el paciente, al igual que dependerá de la causa por la cual se originó la disminución en la audición. También dependerá del momento en que ésta se adquirió. Mencionamos el bilingüismo como una metodología relativamente nueva en nuestro país, en la cual se usa la lengua de señas mexicana y la lectoescritura como un medio de comunicación. El método oral y el auditivo verbal
requiere del uso de auxiliares auditivos. Se recomiendan para los alumnos que tienen pérdida moderada y hasta severa. La pérdida deberá de ser detectada durante los primeros años de vida y adaptar los auxiliares auditivos lo más pronto posible para así iniciar la estimulación auditiva. Para que exista una correcta adaptación a los auxiliares auditivos, la pérdida debe de ser detectada durante los primeros años de vida. Es muy importante aclarar que los auxiliares deben de ser adaptados por un audiólogo, ya que deben adecuarse a las características de audición de cada paciente. Una vez implantado el auxiliar auditivo, podemos acompañarlo de cualquiera de los dos métodos anteriormente mencionados. Estrategias de intervención. La visión se vuelve el principal medio de aprendizaje para las personas con discapacidad auditiva. Es por eso que podemos hacer uso de tableros o láminas ilustradas para que el niño logre un aprendizaje completo. A través de la vista podrá conocer qué es aquello que está frente a él, sus dimensiones, usos y colores. También podemos apoyarnos de libros ilustrados para los más pequeños, donde puedan comprender lo que pasa a través de esta secuencia de dibujos. Una estrategia muy importante es la lectura de los labios a través de la vista. El sordo puede saber lo que le están diciendo si presta atención al movimiento labial, sumando a que es una de las maneras de oralizar a los sordos. Asimismo, con la vista aprenderán la lengua de señas, observando cada movimiento y dándole un significado, irán comprendiendo este lenguaje, mismo que se acompaña de gesticulaciones faciales y que puedes estimular aún más, como se mencionó antes con cualquier gráfico. Las estrategias táctiles también se vuelven primordiales para el aprendizaje. Una de las más importantes es que el sordo pueda sentir cómo fluye el aire vocal. Es una técnica muy utilizada para oralizar. Se trata de que el sordo ponga la mano frente a la boca del hablante para que pueda sentir cómo es la salida del aire de cada fonema al pronunciarlo. Esta técnica se acompaña de sentir las vibraciones vocales. La mano del sordo se posiciona en la laringe o garganta del hablante para sentir las vibraciones que provoca la expulsión del aire en las cuerdas vocales a la hora de hablar. Así, en conjunto se identifica cómo los fonemas vibran o la cantidad y forma de aire que expulsan. A través de sensaciones corporales podemos sentir las ondas o vibraciones sonoras. Así, si pones música a un volumen alto, puedes conocer el ritmo aún sin oír, tan solo acercándote y sintiendo la vibración del sonido en el cuerpo. O por ejemplo, las vibraciones que provocan los medios de transporte según su tamaño o cualquier vibración provocada por un movimiento. Será importante también que la persona con discapacidad auditiva se acerque a todas las formas de conocimiento. Es por eso que aunque sepa, por ejemplo, qué es el fuego, cómo se llama, cómo se ve y para qué sirve, tenga conciencia de cómo es que se siente si te acercas a él. Del mismo modo, puede conocer el clima aún sin oír que llueva o haya viento, pues tan solo con sentir en el cuerpo las gotas o el viento rozar, o quizás que el ambiente se ha vuelto frío, sabrá de qué se trata y en qué clima se encuentra el día. En conclusión, en la discapacidad auditiva se pueden generar diferentes tipos de aprendizaje por medio de los sentidos, en este caso por los dos antes mencionados, táctil y visual. En el aprendizaje se trabaja en conjunto cada parte del cuerpo humano para así mejorar y facilitar el aprendizaje, dejando de lado la incapacidad de uno de los sentidos, poniendo así más énfasis en los 4 restantes. Es decir, en este caso, que es la discapacidad auditiva, se pone más énfasis en el sentido del tacto, en el sentido visual, o en el sentido del olfato, o en el sentido del gusto. Si es una discapacidad visual, pues se pone más énfasis o el paciente puede adquirir un mayor desarrollo en el sentido auditivo, en el sentido del gusto, en el sentido igualmente del tacto. Y así sucesivamente con cada una de las discapacidades.